Bueno, continuamos con esta última parte, ya haciendo los choice de fisiología respiratoria, y nos quedamos en la pregunta 38, la cual decía la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Y creo que me habían escrito y justo se había cortado ahí, así que pueden volver a responder. ¿Con qué respuesta se quedan? Porque eso es una pregunta un poco compleja. Así que pueden ir marcando la respuesta que creen que es para ustedes la correcta. Bien, ya comenzaron a marcar. Aranza marca la D, Brenda la C, Mari la C, Mari la D, perdón, Melina la C, Benjamín la C. Ok, hay tres la C, pero también están marcando la D. Ese es interesante. ¿Alguien más desea marcar de todos ustedes? Nayara la C, Daira la C. Ok, me gusta. ¿Cuál será la respuesta correcta? Marcamos. La respuesta correcta es B y C son correctas. B y C son correctas. Así es. La diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Era la diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Se acuerdan cuál era el valor máximo que podía tener para que no sea patológico? 20. 15 Perfecto. milímetros de Muy bien, mercurio. lo habíamos dicho y está escrito acá spoileado. La diferencia de presión arterial de oxígeno es hasta 20 nada más. Si superaría los 20, ya estamos hablando de un proceso patológico como un trastorno en la difusión, ¿no? Ahora, ¿por qué no es la A? Dice que normalmente es 100. No, no, es hasta 20, suele ser 8, 9, puede ser hasta un 15, hasta, pero siempre menos de 20, ¿bien? Ahora dice, esta diferencia está causada por el cortocircuito fisiológico. ¿Qué significa eso, no? Bien, ¿se acuerdan de esto? Esto es un alveolo y esto es un vaso, ¿no? Capilar. Bien, pregunta, ¿todos los alveolos, todos los alveolos, pregunta y escuchen bien, ¿todos los alveolos reciben flujo sanguíneo? No, No. Ahora escuchen bien no, lo que voy a decir. Todos los vasos sanguíneos presentan alveolo, digamos, aireado. Escuchen lo que estoy diciendo. Todos los sí, capilares tienen alveolo aireado. ¿Mm? Dijeron sí por ahí. ¿Concuerdan con eso? sí. Bien. Muchas veces no pasa eso. Les cuento por qué. Porque en todo el trayecto fisiológico, nosotros provocamos formación de moco todo el tiempo, sobre todo cuando dormimos. Entonces, cuando nosotros dormimos, se acumula cierta cantidad de moco, por eso en la mañana un poquito de moco podemos llegar a sacar. No siempre es así, pero no todos los vasos sanguíneos pueden llegar a tener un alveolo aireado. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Por ejemplo, les voy a comentar. Los del Apex, ¿sí? Si bien tienen aire, no tienen intercambio de aire. ¿Me entienden a dónde voy? O sea, no hay un gran intercambio de aire. Por lo tanto, puede llegar a pasar un poquito flujo, ¿sí? Un poquito flujo, porque es de verdad, pasa un poco flujo, pero cuando nosotros dormimos, el Apex comienza a irrigarse. ¿Se entiende la idea? Hay irrigación en el Apex cuando una persona se pone en decúbito dorsal, se echa. Entonces ahí va flujo, pero tampoco siguen ventilándose como corresponde. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que existen cortocircuitos fisiológicos y este cortocircuito no se debe estrictamente a una intercomunicación aurículo-ventricular o aurículo-ventricular, porque eso sería patológico, y tampoco necesariamente se está hablando de las venas bronquiales, sino que se está hablando de que algunos alvéolos no están siendo ventilados, entonces la sangre, ¿cómo pasa? Sin oxigenarse. Al pasar sin oxigenarse esa sangre, se va a mezclar con la sangre que sí se oxigenó y esos son los pequeños cortocircuitos fisiológicos. Aparte, se va a mezclar con las venas bronquiales y va a llegar a la aurícula izquierda
la sangre, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la presión que existe de oxígeno a nivel alveolar? ¿Cuál es? ¿Aproximadamente cuánto? ¿Se acuerdan? 100 milímetros de mercurio. Bien, 100 milímetros de mercurio. Y se supone que la presión, el plasma acá también tendrá aproximadamente cuánto. Más o menos 100 milímetros de mercurio, un poquitito menos, pero 100 también. Pero como yo hago cortocircuitos fisiológicos, ¿cuánto me va a venir cuando yo le saque sangre al paciente? Me va a dar un poquito menos de 100, capaz un 95. ¿Se entiende? Por eso el rango fisiológico, ¿cuánto es de presión arterial de oxígeno? De 80 hasta 100 milímetros de mercurio. O sea que ese rango es fisiológico. ¿Y qué es la diferencia alveolo arterial? Es restar este 100 del alveolo menos un número de estos. ¿Se entiende? Que no llega por lo general a 100, llega por lo general a 95 por ese cortocircuito. Hagamos la prueba matemática, hagamos la prueba. Si esto vendría a ser la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, vamos a hacer la prueba. ¿Cuánto vale la presión arterial de oxígeno? Vale 100. Menos presión arterial de oxígeno, elijan un número de acá, del 80 al 100. Elijan. Vamos. 80. 80. Mi compañero eligió 80. ¿Cuánto es 100 menos 80? 20. Está en el límite, ¿ve? En el límite de la patología. ¿Se dan cuenta? En el límite de la patología. Porque si mi compañero hubiera elegido, a mí se me canta, profesor, eh, se me canta 75. Se me canta. O sea, ¿fuera de qué? Fuera del rango fisiológico. ¿Cuánto es 25 menos 75? 25 de diferencia alveolar arterial. Ah, si es 25, lo siento. Estamos en un proceso patológico de hipoxemia. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Otro me hubiera elegido, profesor, yo quiero 90, me gusta estar dentro del rango fisiológico. Ok, borramos 75 y colocamos 90. ¿Cuánto es 100 menos 90? 10. Muy bien, hasta 20 soportamos esa diferencia alveolo arterial. ¿Se entiende esa idea? Entonces, esta diferencia alveolar arterial de oxígeno está causada por qué esa diferencia hasta 20, por los cortocircuitos que existen. Principalmente, ¿por qué? Porque hay vasos que llevan sangre, pero alvéolos que no hacen difusión. Entonces la sangre se va desoxigenada, se mezcla con la oxigenada y bueno, hace ese pequeño cortocircuito. También por las venas bronquiales que llegan al final todo ese contenido a donde a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta y ahí le saco la sangre en la arteria radial al paciente y lo llevo al laboratorio. ¿Se entiende? Y la C también es correcta porque dice se debe en parte a qué? A las relaciones de ventilación-perfusión. Exactamente, porque no todos los alvéolos se ventilan de forma correcta o no todos los alvéolos se irrigan de la forma correcta. Hay una que otra variación fisiológica. Ahí hicieron una pregunta, a ver. Bien, respondieron nada más. Entonces, seguimos con la 39. La respuesta de los quimiorreceptores. Pueden leerlo y pueden ir respondiendo ya. La A trata de los centrales, la B de los periféricos, la C también de los periféricos, pero la D nos marca ninguna es correcta. ¿Cuál será la respuesta en esta ocasión? Bien, bien, Mari, bien, Guillerme. Wow, todos marcan la D, muy bien. Muy bien. Se ve que sí, ya lo entendieron. Ninguna es correcta. Porque dice que los quimiorreceptores centrales, dice la respuesta de estos a modificaciones de la presión de oxígeno. ¿Se acuerdan que los centrales, qué estudiaban? ¿El CO2 o la acidez? ¿Cuál de los dos estudiaban? La acidez. Es Perfecto. Habíamos visto un gráfico cómo el CO2 entraba, era transformado por la anhidrasa carbónica, ¿se acuerdan? Y luego ese ácido carbónico se transformaba en bicarbonato y protón. Y ese protón, ¿no? Era lo que me proporcionaba la acidez del líquido cefalorraquídeo. Excelente. Los periféricos ante incrementos de la presión de dióxido de carbono es lenta. ¿Mm?
Nada que ver. Era sobre los oxígenos, que están predominantemente en la lectura de los periféricos. Los periféricos presentan las mismas características para el oxígeno y dióxido de carbono. No, los periféricos determinan los niveles de caída en el oxígeno. Por eso ninguno es correcto. Seguimos. 40. Inspirando aire a partir de volumen residual, la resistencia al ingreso del mismo es A, inicialmente mayor hacia los alvéolos apicales, B, inicialmente menor hacia los alvéolos de la base, C, inicialmente menor hacia los alvéolos apicales, D, es igual hacia todos los alvéolos del pulmón. Ahí Benjamín me preguntó algo sobre la pregunta anterior y le respondo. La anhidrasa carbónica, querido, en el encéfalo, en el tejido encefálico no está, pero sí está en el líquido cefalorraquídeo. Ahí está. Entonces, cuando el gas ingresa, se une al agua y porque está la presencia de esa enzima a nivel de las cisternas, ¿sí? O del espacio subaracnoideo. Esa es la respuesta correcta. Brenda marca la A para esta. Ahí vi que ya marcó. Muy bien. De nada, Benjamín, de nada. Mari marca la B. Todo es válido, todo es válido. Esta pregunta es muy confusa, ¿eh? A mí me costó en su tiempo, me costó. ¿Cuál creen que es la respuesta en esta? Nayara marca la B nuevamente. Ok. La B, la B, la B. Ok. Yo pienso que también, a ver, yo pienso que también lo es esa, ¿eh? Ajá. ¿Quién se llenaría primero? Piensen bien. El volumen residual, estamos en 1200 mililitros de volumen. En ese momento, cuando esté en volumen residual, ¿qué parte del pulmón se llenaría primero? ¿Mm? Los basales o no. Exactamente, serían los basales. Entonces, ¿qué respuesta sería la más adecuada según esa opinión? Porque algunos han marcado distinto. Ya comenzaron a cambiar las alternativas. ¿Mm? Y la respuesta es la letra C. ¿Alguien me La A y la B puede? marcarían lo mismo, ¿no? No sé si se Creo han que dado, sí. no sé si se han dado cuenta, pero dice inspirando aire, ¿no? ¿Qué es inspirar aire? Meter aire, ok, a partir de un volumen residual, que es ¿cuánto? 1200 mililitros, o sea que no tengo todavía volumen de reserva expiratoria, no tengo volumen corriente, no tengo volumen de reserva expiratoria, estoy en los 1200, que tiene el pulmón prácticamente colapsado. Bien, pero fíjense lo que está preguntando aquí. Habla sobre la resistencia. No me está preguntando sobre volumen ni nada. Habla sobre la resistencia. Dice, la resistencia al ingreso de aire. ¿Cómo es la resistencia? Si me han dicho que ingresa mejor a los basales. Si ingresa el aire, el flujo menor a los basales, ¿cómo es la resistencia entonces en los basales? ¿No será la resistencia menor a los basales que hacia los apicales? ¿Mm? ¿Qué piensan? Ah, acá dice inicialmente menor hacia los alvéolos apicales. ¿Qué se llena primero, los basales o los apicales? ¿Qué creen? Si yo estoy en volumen Los residual, ¿eh? basales. ¿Mm? Bueno, voy a responderles esto para que lo puedan entender mejor. Este es un secreto. Escuchen bien.
Cuando una persona está en capacidad residual funcional, está en 2.400 mililitros, acuérdense de lo que les voy a hablar, esta persona está en volumen corriente, ¿sí? Cuando una persona está en volumen corriente, que es 500 mililitros que entra, le encanta ir a los basales, ¿se entendió? Entonces recuerden lo que les estoy enseñando. Cuando una persona está en capacidad residual funcional y va a hacer volumen corriente, ¿hacia dónde va el aire? Hacia los basales. Eso nosotros siempre hemos aprendido. Bien, pero cuando una persona no está en capacidad residual funcional, sino está en volumen residual, con 1.200 mililitros, les cuento una cosa, los basales prácticamente están colapsados. Hay un gran colapso. No se colapsó todo, ¿no? No hay una telectasia, sino hay una elevada resistencia en ese momento. En cambio aquí, como estos previamente ya tenían aire, entonces acá la resistencia es mucho menor. Entonces, si yo parto de un volumen residual, no de una capacidad residual funcional, cuando ingrese el aire, primero va a ingresar a los apicales. Y luego que estén ganándose más alvéolos, más alvéolos, más alvéolos, el aire pasará comúnmente, cuando ya esté en capacidad residual funcional, a los basales. ¿Se entendió? Acuérdense lo que le estoy diciendo. Cuando una persona está en capacidad residual funcional, ¿a dónde va el aire? A los basales tranquilamente. Pero cuando una persona está, sacó todo, ¿qué va a pasar? Si saca todo, punto de cierre, principalmente ¿dónde? En la región basal. Cuando ingrese aire nuevamente, va más que nada a los apicales en un primer momento y luego ya se llenan los basales cuando está a partir de la capacidad residual funcional. Fíjense acá. Al inspirar desde un volumen residual, o sea, desde un pulmón muy desinflado, los alvéolos basales están más que colapsados, con un menor volumen inicial. Más dificultad, recuerden que la resistencia, ¿qué es? Dificultad flujo de aire. ¿Sí? En cambio, acá que dice, los apicales, en cambio, ya tienen algo de volumen y ya están un poco más distendidos, por lo que tienen qué cosa? Menos resistencia inicial al ingreso del aire. Si nosotros regresamos acá, la pregunta ¿qué es? Hablan sobre la resistencia y la respuesta se dice inicialmente menor, ¿hacia dónde? Hacia los apicales. ¿Sí? Pero eso es porque partimos de un volumen residual. Esa es la data de esta noche. Seguimos. En la aclimatación a la altura, ¿qué se observa? Nuevo capítulo este. Vamos. Marquen. A. Bradicardia inicial. B. Un aumento inicial y transitorio de la ventilación pulmonar. C. Un aumento inicial y transitorio del volumen minuto cardíaco. Y D. Una caída inicial y transitoria de BMC. Volumen minuto cardíaco. ¿Qué marcaría? Wow, ya comenzaron a marcar. B, todos la B. Ok. Ah, Aranza marcó la C, pero cambió. Bien. Dani marca la C. Ok. O sea, prácticamente hay seis que están marcando la B, pero uno está marcando la C. Benjamín también se va por la B. A ver, ¿quién más marcó? Edith marca la B también. Ok. Wow, un montón. Alguien del grupo B, que fue un montón, que me diga por qué es la B, por favor. ¿Mm? Porque aclimatización, ¿no? A ver, comparten. Así hacemos más preguntitas, vamos. ¿Por qué marcaron la B? O sea, porque al estar en un ambiente de hipovaria, eh, bajaría bastante como, o sea, ya no estaríamos en 760, va a disminuir bastante nuestra ventilación inicialmente alveolar, lo que nos va a llevar a tener como una hiper, o sea, una hiperventilación como respuesta. Ok, ok. ¿Y el minuto volumen cardíaco no pasa nada? ¿Qué piensan con eso?
O sea, sí estaríamos taquicárdicos igual, ¿no? Entonces, mm, tienen que fijarse bien porque no dice ventilación alveolar, dice ventilación pulmonar, chicos. No dice ventilación alveolar, dice ventilación pulmonar. Si bien yo sé que es parecido, no es lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿Quién marcó? C. Daniela. Muy bien. Cayeron completitos. Escuchen, quiero que recuerden esto, pues. Cuando una persona, y como me han dicho, hermoso lo que han dicho, miren acá, este es a una atmósfera, ¿no? De presión, nivel del mar. Cuando subimos acá, ¿qué vamos a tener? ¿Más presión o menos presión? Menos presión, menor a una atmósfera. La concentración del oxígeno acá es 0,21. ¿Alguien sabe cuál es la concentración del oxígeno acá en la altura? ¿Alguien me puede decir el porcentaje que tiene de oxígeno acá en la altura? ¿Tienen idea? ¿No es lo mismo? Exactamente, es lo 21% mismo. también. 21%, solamente que al haber menos presión, hay menos presión de oxígeno también. Muy bien, 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 bien. Dani dice, eso de que casi me muero en la montaña me sirvió para algo. Dice, es verdad, casi, casi mueres, casi mueres. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando una persona no tiene oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a tener algo llamado hipoxemia en un primer momento. ¿Se entiende? No solamente van a responder los quimiorreceptores periféricos a esa caída de oxígeno, sino va a responder un órgano muy importante, va a comenzar a estimularse. Todavía no, pero sí en el futuro. ¿Alguien sabe? Un órgano que tiene nefronas. ¿Cómo se llama? ¿Mm? Los riñones. ¿Y qué hormona van a comenzar a sintetizar los riñones? ¿Alguien sabe? Eritropoyetina, Exactamente. Va a comenzar a liberar eritropoyetina para ir a la médula ósea y generar ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a generar? Más glóbulos rojos para tener más hemoglobina y así compensar la hipoxemia que estoy teniendo. ¿Se entiende? Pero ante la hipoxemia, en un primer momento, fíjense acá, yo voy a tener que generar un aumento inicial y transitorio de qué? Del volumen minuto cardíaco. Las personas que van y recién comienza la aclimatización, lo primero que tienen es taquicardia. Lo primero que tienen. Entonces, fíjense acá esto. En una fase aguda, o sea, inicial de la climatización, el volumen minuto cardíaco, ¿cómo está? Está aumentado para compensar ¿qué cosa? La poca saturación de oxígeno. ¿Se entiende eso? Al yo tener mayor volumen minuto, genero más flujo porque no tengo oxígeno. ¿Se entiende? Al no tener oxígeno necesito mayor oferta distal. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la oferta distal del oxígeno? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál era la volumen fórmula? minuto Volumen cardíaco por minuto. cantidad de oxígeno. Me encantan, saben una banda ustedes. Este paciente que llegó a La Paz, Bolivia, ¿cómo está su saturación de hemoglobina, su hemoglobina? Está muy bien. O sea que prácticamente la cantidad de oxígeno está bien. ¿Cuál es el problema que me va a generar esto? Que me va a generar un volumen minuto aumentado para aumentar ¿qué cosa? La oferta distal de oxígeno. ¿Se entiende esta idea? Ah, lo que sí va a caer acá y va a caer es la saturación, pues, porque tengo menos oxígeno ahora. Va a caer la saturación. Entonces, para compensarlo, aumento ¿qué cosa? El volumen minuto. ¿Se entiende? Y ojo, el paciente, para ganar más oxígeno, ¿qué hace? Comienza a tener ¿qué cosa? Una ventilación alveolar, no pulmonar. Alveolar, así se denomina. ¿Y qué pasa cuando el paciente lava el dióxido de carbono, saca mucho dióxido de carbono para capturar más oxígeno? Tiene hipocapnia. No se olviden que la palabra capnia significa CO2. Hipercapnia es alto CO2. Hipocapnia, bajo CO2. Entonces, si tiene liberación de CO2 de forma constante, ¿qué va a tener? Si baja este CO2, una alcalosis respiratoria al inicio. Esto es en una fase aguda, cuando una persona se está climatizando. Con el tiempo, la persona que va a tener un volumen minuto cardíaco normal o hasta algunas personas suelen disminuir su volumen minuto. ¿Y saben por qué?
Porque el volumen minuto puede llegar a disminuir porque la cantidad arterial de oxígeno aumenta. ¿Y saben por qué? Porque ahora el paciente va a tener más hemoglobina. ¿Por qué? Porque ahora va a tener poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? Es el aumento de hemoglobina, ¿sí? A causa de un aumento de glóbulos rojos. ¿Se entendió? O sea, ¿por qué? Porque el riñón fue estimulado todo el tiempo por esa deficiencia de oxígeno y ahora tengo un montón de eritropoyetina y ahora tengo un exceso de glóbulos rojos. ¿Se entiende la idea? Esa es la respuesta. 42. Señale la opción correcta. A. La disminución de la presión de oxígeno alveolar se acompaña siempre de un aumento proporcional en la presión de oxígeno arterial. B. En la hipoxemia citotóxica, la presión de oxígeno venosa mixta está disminuida. C. La respiración hipovárica produce hipoxemia, hipocapnia. B y C son correctas. Es del mismo capítulo, le voy tirando la data, del mismo capítulo. ¿Cuál sería la respuesta? Ya tenemos respuestas. La C y la C. Ok, vamos dos con la C. Muy bien. Guillerme, la C también. Dren, Dren, la C también con Guillerme. A ver, somos 17 muchachos ahora. Pueden marcar, ¿eh? Métanle. Melina la C. Listo. ¿Alguien piensa de forma contraria? Puede marcar. Bueno, parece que ya llegamos a la conclusión. Es la respuesta C. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Si nosotros tenemos baja presión, porque estamos en la altura, entonces tenemos una respiración hipovárica, ¿qué es lo primero que vamos a tener en la sangre? Hipoxemia. Por eso los quimiorreceptores se van a estimular, periféricos. Pero como vamos a comenzar en ese momento a qué? A hiperventilar para ganar más oxígeno, entonces, ¿qué vamos a tener? Hipocapnia. ¿Y qué era la hipocapnia, habíamos dicho? La disminución de CO2. ¿Se entiende esa historia? Y algo más teníamos. ¿Qué teníamos aparte en la etapa aguda? ¿Se acuerdan? ¿Algo importante? ¿Mm? Aparte de la hipoxemia y de la hipocapnia, algo pasaba en el corazón. Muy bien, Benjamín. Aumenta el volumen minuto porque hay un aumento de frecuencia cardíaca. Seguimos. 43. Si después de respirar oxígeno al 100% durante 30 minutos, la presión arterial de oxígeno es menor a 500 milímetros de mercurio, el mecanismo responsable de esta situación será, lo hablamos y lo vimos ayer, hipoventilación, shunt patológico, alteración de la relación BQ, alteración de la difusión. Marquen como locos. Esta tiene que ser la pregunta más fácil que ustedes tienen que marcar. Vamos. Es difícil, pero ustedes tienen que marcarla. Vamos, no tengan miedo. Y después de respirar oxígeno al 100%, la presión es menor a 500 milímetros de mercurio. 500, la presión de oxígeno era entre 80 y 100. Bueno, si le estoy metiendo oxígeno al 100%, es menor a 500. ¿Cuál es el mecanismo responsable? Ya comenzaron a marcar. B, 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 B. Daira la ve, Eduardo la ve, Dani también la ve, se juega, Mari también la ve. Bien, Aranza la ve. Esos son mis chicos. Muy bien. Era el Shun patológico y lo hablamos el día de ayer. ¿Cuál es la única patología donde al paciente yo le coloco oxígeno con mascarilla al 100% y su presión de oxígeno, ¿sí? En sangre arterial es menor a 550? Es justamente los Shun patológicos. ¿Se entendió? A ver si se acuerdan. ¿Cuál de todas las patologías la diferencia arteriovenosa, perdón, sí, arteriovenosa de oxígeno se mantiene constante? ¿Cuál era? Bien, era alveolo arterial, perdón. ¿Cuál se mantenía constante? A ver, respondieron ahí. Bien, Mari. Muy bien. La hipoventilación alveolar. Esa es la respuesta correcta. Muy bien.
Y para ir culminando este videíto, les vuelvo a dejar esto y no olvidar qué cosa, que el Shun no corrige con oxígeno. Ojo, que el Shun se lo conoce también porque hay una reducción de la ventilación perfusión. ¿Se entiende? Porque habíamos dicho que había una neumonía, ¿se acuerdan? Ejemplo. Entonces, al no ingresar, ¿qué cosa? No ingresar aire, entonces cae la ventilación, pero la perfusión continúa. Por eso es una relación también baja ventilación-perfusión, ¿sí? Y cuando hablamos de hipoventilación alveolar, que está acá a la izquierda, este sí corrige con oxígeno, pero ojo con esto. ¿Qué produce? Uno de los que más aumenta el CO2 y hay que pensarlo, la hipoventilación. Cuando una persona está hipoventilando, siempre va a aumentar el CO2. Si te preguntan en el examen, ¿cuál de estos aumenta sí o sí el CO2? Marca hipoventilación alveolar, porque los otros a veces lo aumentan, a veces lo disminuyen, es medio raro, ¿sí? Por eso acá dice acá, hipoxemia, ¿qué dice acá? Sin hipercapnia, sin hipercapnia, sin hipercapnia. Ya te doy un dato más. Si te preguntan cuál de estos produce hipercapnia, que es aumento de CO2, marca hipoventilación alveolar. 44. Si la fracción inspirada de oxígeno es del 50% y el cociente respiratorio es de 1 y la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio, el valor de la presión alveolar de oxígeno, el PA2, ¿cuánto será? 316, 104, 40, 550. Obviamente para eso necesitas las fórmulas y recordar, pero te la voy a dar para que lo calcules. Vamos, tienen que llegar a ese resultado. Bien, marcaron muy bien. ¿Cómo se hace entonces? La presión alveolar de oxígeno es igual a ¿qué? A la fracción de aire inspirado. Si a vos te dicen en el examen 50%, ¿qué colocas? 0,5 o un medio también. La presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, menos, ¿cuánto era este valor? ¿Se acuerdan? Yo ya me olvidé. Comenzaba con cuarenta y 4, ¿no? siete Exacto. 47. Muy bien, 47 menos. ¿Qué es esto? Presión arterial de CO2 que le sacamos por la sangre. ¿Cuánto me está dando acá? 40. Colocamos 40. ¿Y cuánto vale el R? Vale 1. Listo. Entonces, cuando sacan ese cálculo matemático de esto y le restan 40, les tiene que dar ¿qué cosa? 316. ¿Se entendió o no se entendió? Bien, seguimos. 45 y una de las últimas preguntas. El sistema respiratorio se encuentra en reposo en las siguientes condiciones. Al final de una expiración normal, cuando el volumen pulmonar sea equivalente al volumen residual, cuando el FEP se encuentra balanceada con el FET. A y C son correctas. Aranza marca la C, Daira la D, Eduardo la D, Guillerme la D. No, 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 la D, Aranza. Ah, ok, perdón. Brenda la D, Mari la D. Bueno, me encantó las respuestas. Está muy bien. Acuérdense que el FET es el... ¿Qué cosa es el FET? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? La fuerza elástica Fuerza pulmonar. elástica torácica. Ok, esta es la torácica y esta es la pulmonar, ¿correcto? Entonces no se olviden que la fuerza elástica pulmonar siempre va a tender a llevarlo al colapso, ¿sí? Al pulmón, siempre llevarlo al volumen residual, que es aproximadamente 1200 mililitros. En cambio, el tórax siempre va a tender a expandir la caja torácica, llevándolo a un volumen general entre 3 litros a 3 litros y medio aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando una persona, muy bien, Benjamín lo escribió, perfecto, cuando el sistema respiratorio se encuentra en reposo, o sea, en capacidad residual funcional, en ese momento que tenemos una fuerza equilibrada entre estas dos. Por eso dice que el FET se encuentra balanceado o equilibrado con el FET torácico, ¿sí? Y la A es la respuesta correcta porque dice esto está al final de la expiración normal. Bueno, ¿qué tenemos acá? Volumen residual. ¿Qué tenemos acá? El volumen de reserva expiratoria. ¿Y esto qué es?
el volumen corriente. Si me están diciendo que es al final de una expiración normal, entonces esto es el final aquí. O sea, la suma de estos dos, que es la capacidad residual funcional. ¿Mm? ¿Se entendió? Muy bien, y aquí pueden poner pausa para ver los distintos volúmenes que he mencionado y no olvidar que la capacidad residual funcional es la suma de los dos y daba 2400 para el equilibrio. Última pregunta y nos vamos. Si se aumenta el volumen corriente permaneciendo constante la frecuencia respiratoria, el espacio muerto y también la relación BQ, ¿se producirá un incremento de qué? Si se aumenta el volumen corriente y los demás constante, ¿cuál es la alternativa? ¿La A, la B, la C o la D? Gracias por haber participado a todas estas etapas. ¿Sí? Fue un gusto haberlos ayudado en esta etapa y nos vemos posiblemente mañana haciendo un simulacro de fisiología completa. ¿Sí? Así que prepárense para el día de mañana. ¿Cuál es la respuesta? Y nos vamos. Un minuto. La C, la C, la C, la C. Bien, me encantó. Chicos, muy bien, está muy bien. No se olviden que el volumen corriente va a afectar a quién. A la ventilación alveolar, ¿no? Ventilación corriente menos volumen muerto por frecuencia respiratoria, pero la ventilación pulmonar, ¿qué vendría a ser? Ese volumen corriente por la frecuencia respiratoria también, a diferencia de la ventilación alveolar, que era la resta de que le quitábamos el volumen muerto por la frecuencia respiratoria. Exactamente. Muy bien, muchachos. Me despido, un abrazo grande, Dios los bendiga y si pueden colaborar con la causa, estoy muy agradecido. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones. Gracias, Hasta aquí Miguel. hemos llegado. Muchísimas gracias. Hasta Ah, un Gracias. mañana. gusto. Que Muchas Dios los bendiga, gracias. ¿eh? Que Muchas Dios los Muchas gracias, bendiga. gracias. Miguel. Gracias. Genio. Dios los bendiga, chicos, de Yo, verdad. muchas gracias. Un gusto. Hablen por Igualmente. el grupo de WhatsApp, ahí les respondo por ahí. Chao, chao.